Bienvenidos a la página web www.descubreelevangelio.org. El propósito de esta página web es restaurar el Evangelio tal como fue predicado hace casi 2000 años para comprobar lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y la única manera de descubrir la potencia, el poder del Evangelio es conocer este mensaje, conocer el Evangelio tal como fue predicado hace casi 2000 años. Y para eso hay que hacer toda una labor de restauración, como está escrito que Yeshua sería retenido en los cielos hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas de las que hablaron los profetas. Y bueno, pues en estos tiempos de restauración, justamente en esta serie de Descubre el Evangelio, nos encontramos en la serie Descubre las festividades bíblicas. ¿Por qué restaurarlas? Este es el episodio número 5. El día de hoy vamos a estudiar la fiesta de Pentecostés y venimos estudiando el tema de las festividades bíblicas. Y bueno, pues esta serie es una introducción a las festividades bíblicas, no pretende ser un estudio exhaustivo de cada una de las festividades. Para eso tenemos nuestro estudio verso por verso de toda la Biblia en nuestra página del Instituto Bíblico www.descubrelabiblia.org. Ahí puedes estudiar verso por verso toda la Biblia y ahí te vas a enterar de todo el contexto y con mucho más detalle el porqué de las festividades y de todas las doctrinas que aparecen en la Biblia. Pero bueno, esta serie de videos tienen como propósito simplemente introducir a los creyentes, principalmente que vienen de un contexto cristiano, a las festividades bíblicas, por qué restaurarlas, por qué dejaron de celebrarse en primera instancia, por qué ahora la mayoría de la cristiandad ya no celebra estas festividades bíblicas, las considera fiestas de los judíos o considera que si alguien trata de celebrar el día de reposo, la Pascua, las festividades bíblicas, generalmente se toma como si fuera un retroceso de la gracia, como si alguien estuviera tratando de judaizar, y bueno, hay mucho prejuicio en contra de estas festividades bíblicas. Y bueno, ya en el episodio número 1 tratamos el tema de por qué restaurarlas. Ahí esta imagen que nos muestra el saqueo de Jerusalén por parte del Imperio Romano, pues habla de toda la historia triste, trágica, de pues el cristianismo que en muchos casos se mantuvo ajeno o trató de desconectarse de su herencia de fe en el pueblo judío, en el pueblo de Israel. Entonces, bueno, pues estamos hablando de que los profetas anunciaron que en los últimos tiempos Dios iba a restaurar a su pueblo, Dios iba a restaurar la fe de su pueblo, las festividades que le dio a su pueblo. Y bueno, todo ese tema ya lo tratamos en el episodio número 1. En el episodio número 2 tratamos el tema del Shabbat, del día de reposo, ya nos enfocamos en el día de reposo. En el episodio número 3 comenzamos el tema de las festividades de primavera-verano con la fiesta de la Pascua. En el siguiente episodio tratamos la fiesta de las primicias y hoy en este quinto episodio nos vamos a ir a la fiesta de Pentecostés. Así que estamos dentro de las festividades bíblicas de primavera-verano. Y hay un segundo periodo de festividades. Hoy es el último episodio de las festividades de primavera-verano. Después, en los siguientes episodios, nos iremos a las festividades del otoño. Así que, bueno, en esta festividad en especial vamos a estudiar el tema de Shavuot, la fiesta de las semanas. Ya en el pasado episodio, en el episodio de Bikurim, de la fiesta de las primicias, empezamos a tocar un poquito el tema de Pentecostés, pero hoy ya nos vamos a adentrar más en el origen, en el significado, en el propósito de esta fiesta de Pentecostés, con el propósito de que en las comunidades de estudiantes del Instituto Bíblico Descubre la Biblia, todas estas comunidades de Amishab, Mi Pueblo Regresa, pues sepamos cuál es el énfasis y de qué manera empezar a celebrar todas estas cosas. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y la fiesta de Pentecostés que vamos a estudiar el día de hoy es el desenlace de lo que comenzó con la fiesta de la Pascua. Así que hoy ya veremos el
el desenlace, hacia dónde apunta la fiesta de la Pascua y cuál es el desenlace que se ve el cumplimiento en esta fiesta de Pentecostés. Así que tenemos aquí estas imágenes del primer y el cumplimiento del primer Pentecostés. Aquí tenemos esta imagen del monte Sinaí, donde ahí toda la congregación de Israel, todos los israelitas que salieron de Egipto, junto con una multitud mezclada, una multitud de extranjeros que también salieron con ellos después de ver las plagas, después de ver la superioridad del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pues salieron juntamente con el pueblo de Israel y de ahí se fueron 50 días caminando rumbo al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí recibieron la revelación del Sinaí, los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Y bueno, todo eso lo vemos ahí expresado en esta primera imagen. Y en esta segunda imagen estamos viendo lo que sucedió en el libro de los Hechos, en un día como este, en un día como en el que se recibió la revelación del monte Sinaí, en un día como esos, en un día que se estaba celebrando justamente el aniversario de la entrega de la Torá, el aniversario de la entrega de la instrucción divina, ahí en esas tablas de piedra, pues también descendió el Espíritu como un viento recio, ahí en Hechos capítulo 2, versículo 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que, bueno, pues ahí podemos ver el anticipo de lo que sucedería en los últimos tiempos. El profeta Joel también anunció que en los últimos tiempos Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne, iban a profetizar los ancianos, los niños, iban a tener sueños, en fin. Y eso lo vemos cumplido en el libro de los Hechos, capítulo 2. Así que son acontecimientos paralelos, similares. La única diferencia entre el primer Pentecostés y el Pentecostés del libro de los Hechos y el que sucedería en los últimos tiempos es que en el primer Pentecostés, en el monte Sinaí, pues los mandamientos iban a ser escritos en tablas de piedra que incluso después se rompieron porque el pueblo cayó en idolatría, pero a diferencia de ese primer pacto, en el segundo pacto, en el segundo Pentecostés y de ahí en adelante, ya esos mandamientos ya no serían escritos en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Escribiría el Señor sus mandamientos en nuestra mente, en nuestro corazón, andaríamos en ellos y ese es todo el significado de Pentecostés. Pero vamos al origen de esta festividad, al origen del mandamiento, que se encuentra en Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, dice, a partir del día que sigue al día de descanso, el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial, ¿ok? Es muy importante que veas el episodio anterior de esta serie, porque ahí hablé de esta entrega de las primicias, de este momento en que se presentaba ahí una gavilla, alrededor de 2 kilos de granos que se presentaban ahí como una ofrenda y entonces se presentaba esa gavilla y a partir de ese momento empezaban a contarse 50 días. Entonces eso es justamente lo que dice así, que una vez que se presentara esa gavilla o el Omer, por eso a la fiesta de las primicias le sigue Sefirat HaOmer. Sefirat HaOmer significa la cuenta del Omer. La cuenta del Omer significa la cuenta a partir del Omer. A partir de que presentaste esa primicia, a partir de que se presentaron esos 2 kilos de granos ahí en el templo, en gratitud por las cosechas que habrían de venir, entonces a partir de ahí se empiezan a contar 50 días. Por eso es la fiesta de las semanas, o 7 semanas cumplidas, por eso es la fiesta de Shavuot. Shavuot significa eso, semanas. Entonces dice, a partir del día que sigue al día de descanso, el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial, que ya en ese episodio hablamos de que esa ofrenda, esa primicia que se mecía, que se presentaba al Señor, pues es una representación de Yeshua.
la primicia de los que han de resucitar. Yeshua es la primicia de una gran cosecha de almas que han de resucitar de entre los muertos. Entonces, eso es todo el simbolismo de esta festividad, la fiesta de las primicias, la resurrección de una multitud incontable de almas que han de cumplir la profecía dada a Abraham, la promesa dada a Abraham de que su descendencia sería incontable como las estrellas en multitud. Y dice que, bueno, a partir de ese día contarás 7 semanas completas. Ahí está, 7 semanas. La cuenta de las semanas, ahí está el porqué de Shavuot, semanas, Pentecostés. Cuenta hasta el día después del 7º día de descanso. Estos son 50 días después. Por eso se le llama Pentecostés. Pentecostés significa literalmente 50. Entonces vas a contar 50 días después. Y entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo. Desde donde quiera que vivas, llevarás 2 panes para ser levantados delante del Señor como ofrenda especial. Prepara cada uno de los panes con 4 kilos de harina selecta y hornéalos con levadura. Fíjense qué interesante. A diferencia del pan sin levadura en Pascua, de los 7 días de panes sin levadura, aquí ya los panes que se presentan como ofrenda, aquí ya tienen levadura. Símbolo de lo que Dios haría con esas grandes cosechas, símbolo de que el Señor llevaría este mensaje a las naciones, y aunque se le mezclaría un poquito de levadura por ahí, en este caso la levadura tiene una connotación, digamos que no tan negativa, sino en el sentido de cómo el reino de los cielos se va a extender, cómo el reino de los cielos se va a inflar y va a cubrir toda la tierra. Así que eso es lo que representan estos 2 panes. También estos 2 panes son sinónimos de las 2 casas de Israel, la casa de Judá, la casa de Israel, que juntos son los 2 testigos que llevarían el mensaje de Dios a todas las naciones. Entonces vas a presentar estos 2 panes con 4 kilos de harina selecta y hornéalos con levadura. Serán una ofrenda al Señor de la primera de tus cosechas. Y bueno, pues ahí está el origen, ahí está el mandamiento de esta festividad. Aquí tenemos en esta imagen 2 panes representando esta festividad. Al final de este video te voy a poner cómo celebramos una fiesta de Pentecostés acá en el Parque Histórico. Y bueno, pues esto es Pentecostés. Recuerda, si hay algo que tienes que recordar de la fiesta de Pentecostés, son 50 días, 7 semanas que se van a contar a partir de la fiesta de las primicias, y se va a presentar esta ofrenda, se va a hacer este recordatorio de la entrega de los mandamientos en Sinaí. Pero para nosotros como creyentes en el siglo XXI, ya después de Hechos capítulo 2, pues para nosotros también, ¿qué representa? El momento en que el Señor va a derramar su espíritu sobre su Israel redimido de entre las naciones, y va a restaurar lo que sucedió en el primer Pentecostés. Porque tristemente en el primer Pentecostés la palabra produjo juicio, ya que la palabra, una vez que se manifiesta, una vez que Dios le habla a su pueblo, pues la palabra muestra la realidad de un pueblo rebelde, de dura cerviz, que cayó en idolatría de inmediato. El pueblo se fue al culto del becerro de oro, el pueblo quería regresar a Egipto, y en Éxodo 31, 27 al 28 se documenta lo siguiente. Dice: Moisés les dijo: esto dice el Señor, Dios de Israel. Cada uno de ustedes tome su espada, recorra el campamento de un extremo al otro, maten a todos, incluso a sus hermanos, amigos y vecinos. Entonces los levitas obedecieron la orden de Moisés, y ese día murieron unas 3,000 personas. O sea, que el ministerio de la instrucción originalmente dado a un pueblo que todavía estaba en la carne, que todavía estaba con su mente en Egipto, pues ahí la palabra trajo juicio. Y este es todo el simbolismo de este juicio, de estas 3,000 personas que murieron, pues representa lo que hace la ley con alguien que es carnal, vendido al pecado. ¿Qué produce la ley cuando tú y yo la leemos y nosotros sabemos que estamos en esta carne corruptible? ¿Qué produce la ley en alguien que está en la carne? Pues produce muerte. Entonces el ministerio de la palabra ahí en Sinaí, ¿qué produjo? Produjo muerte. ¿Por qué? Porque el pueblo no fue capaz de cumplirla, no se mantuvo fiel al pacto.
pero el ministerio del Espíritu ahora, tenemos el ministerio de la letra. Por eso el apóstol Pablo habló de que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Por qué? Porque la letra mata, ¿en qué sentido? En el sentido de que no la podemos cumplir porque estamos en la carne. Entonces, pues la letra nos mata, la letra hace que toda boca se cierre y todos caigamos bajo el juicio de Dios. Pero Dios, cuando abundó el pecado, sobreabundó su gracia y Él decretó que Él salvaría a su pueblo. Y en Hechos 2 vemos el cumplimiento de esa promesa, todo lo que anunciaron los profetas, promesas de restauración, y lo vemos cumplido en este Pentecostés, que es donde se inicia el nuevo pacto, que ya vimos en la fiesta de la Pascua, que Yeshua, como el Cordero que quita el pecado del mundo, Él viene a quitar el pecado del mundo a través de su vida, a través de su cuerpo, a través de su sangre, y a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, a través de su sangre nos limpia de todo pecado. Él resucita para una vida nueva, Él nos anuncia que vamos a resucitar, y Pentecostés representa el tiempo en que vamos a resucitar para vivir en el Espíritu. Y vemos un anticipo de eso en Hechos capítulo 2, a partir del versículo 38, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, el Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿En qué consiste el don del Espíritu Santo o qué propósito tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas? Bueno, el Espíritu Santo en nuestras vidas tiene como propósito purificarnos, santificarnos, redarguirnos de pecado, convencernos de pecado y llevarnos a la obediencia, llevarnos a la santidad. Ese es el propósito del Espíritu Santo viniendo sobre nosotros. En Ezequiel capítulo 36, 37 se habla de la limpieza que Dios va a hacer a través de su Espíritu y el momento en que Él va a poner su espíritu en nosotros. Jeremías 31 también habla de eso. Y una vez que Él ponga su espíritu en nosotros, entonces andaremos en sus mandamientos y los pondremos por obra. Así que lo que era imposible para la ley, por la carne, porque somos débiles, Dios por medio de su espíritu ahora es capaz de resucitar a huesos secos. Y aquí les está haciendo este llamado Pedro a los que pues estaban reunidos ahí en Jerusalén, habían venido de diferentes lugares del mundo, de la dispersión. Había ahí judíos, tanto prosélitos como naturales, o sea, judíos de nacimiento y también algunos que se habían convertido, así que estaban ahí reunidos en Hechos capítulo 2 en Jerusalén, todas estas tribus de Israel congregadas ahí en espera de la promesa en que Dios redimiría a su pueblo, purificaría a su pueblo, restauraría a su pueblo, y aquí se está cumpliendo. Así que Pedro les dice que se arrepientan y el don del Espíritu Santo va a venir una vez que recibimos el arrepentimiento. Y el arrepentimiento también es un don. O sea, el que tú y yo nos arrepintamos, volvamos, tengamos un deseo de regresar al pacto, también ese es un don de Dios, ¿ok? No es algo que tú y yo tengamos la capacidad de hacer. ¿Por qué? Porque estamos muertos en delitos y pecados. Así que una vez que somos restaurados por el Señor, una vez que somos iluminados por su gracia, una vez que Él nos muestra que estamos muertos en delitos y pecados, entonces recibimos el don del arrepentimiento, recibimos el don del Espíritu Santo, y dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que ¿para quién es la promesa? Para vosotros, dice el apóstol Pedro. ¿Y quiénes estaban ahí? ¿Quiénes eran esos que estaban ahí en Jerusalén? Pues eran judíos y eran prosélitos, eran judíos y eran extranjeros convertidos a la fe de Israel. Así que, ¿para quién es la promesa? Pues para el judío y para aquel que se hace parte, para el que es injertado, para aquel que viene del ámbito gentil, y Dios no hace acepción de personas. Dios abre las puertas, lo vemos en Hechos capítulo 10, le abrió la puerta a un centurión romano. O sea, la elección de Israel no es la exclusión de las naciones. Israel solamente es el conducto, solo es la luz para llevar el mensaje de Dios a todas las naciones. Así que cualquier extranjero, la reina de Sabá fue a
a escuchar la sabiduría de Salomón, el eunuco etíope, en fin, no importa tú de dónde seas, si tú escuchas este llamado del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, así como Abraham, que fue el primer extranjero llamado a entrar en pacto con el Altísimo, y bueno, pues para todos aquellos, los que estén lejos, los que estén cerca, y sientan ese llamado de obedecer al Creador de los cielos y la tierra, y sientan una convicción de que el Cordero de Dios, de que el Hijo de Dios murió por nuestros pecados, y a ti se te amanece, se te revela eso en la fiesta de la Pascua, pues entonces tú estás invitado aquí en Pentecostés a ser parte de la gran cosecha de los últimos tiempos, de los 2 panes con levadura, de esta ofrenda que se le va a presentar a Él y que se va a mecer en las 4 direcciones de este planeta, representando a los que han de venir de los 4 puntos cardinales a hacer una ofrenda, a hacer un sacrificio vivo, santo, agradable para Él. Y dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Quiénes serán bautizados? ¿Quiénes serán purificados? Los que reciban su palabra. Los que recibieron esta palabra de arrepentimiento, esta palabra de salvación, fueron bautizados. El bautizo es una representación del nuevo nacimiento. Entras al agua y representas que estás muriendo, siendo sepultado juntamente con Cristo ahí en las aguas, y sales del agua para una nueva vida, para reconocer que a partir de ese momento te conviertes en un ser espiritual, en un hijo de Dios, y dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas. A diferencia del Monte Sinaí, del primer Pentecostés, que murieron 3,000 personas, ahí está el ministerio de la letra. El ministerio de la letra en tablas de piedra causó muerte, pero el ministerio del Espíritu, el ministerio en el que el Señor sopla sobre huesos secos, que produce vida. Y eso es toda la esencia de Pentecostés. El ministerio del Espíritu de Dios soplando sobre huesos secos, y si tú recibes ese llamado, si tú te arrepientes, entonces recibirás el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué función va a tener en tu vida, en mi vida? Pues el Espíritu Santo será el que nos capacita para obedecer, para estar en santidad y para ser parte de la gran cosecha final de los últimos tiempos. La pregunta de preguntas, ¿serás parte de la cosecha final de elegidos? Y bueno, como verás, estos videos solamente son una pequeña introducción al tema de todas estas fiestas. Tampoco es tan complicado. Mi intención al haber hecho estos videos así cortitos, no tan largos, pues es mostrarte que la Torah no está en los cielos, no está en lo profundo del mar, no está así tan complicado. Todo esto que te han pintado, que no, estas fiestas judías, estas cosas, rituales, no, realmente no está tan lejos, no está tan complicado. Es muy simple el mensaje de las festividades, y cada vez que tú y yo tenemos oportunidad de practicarlas, es como si tuviéramos una terapia intensiva de renovación de nuestra mente, de comprensión del plan profético de Dios para salvar al mundo. Y bueno, pues la pregunta de preguntas es, ¿serás parte de la cosecha final de elegidos? ¿Habrás comprendido y estarás dispuesto a, en esta próxima temporada de festividades, celebrar juntos con todo Israel, todos los que tienen esta esperanza en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y en la esperanza del levantamiento del tabernáculo caído de David? ¿Serás parte de esta restauración? Si tu disposición y tu corazón te llama a practicar todas estas cosas, pues no nos queda duda que tú eres el cumplimiento de lo que dice Romanos 8, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Tú eres uno de los predestinados, tú eres de la congregación de los primogénitos que están siendo llamados en estos últimos tiempos. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es todo el propósito, que tú y yo, al entender todas estas cosas, seamos conformados a la imagen de nuestro Salvador, del Hijo de Dios, de Yeshua, para que Él sea el primogénito entre muchos
hermanos. Padre, te doy gracias por esta oportunidad que me das de introducir a mis hermanos, a tus hijos elegidos de entre todas las naciones. Gracias por esta oportunidad que me das de introducirles a estas citas divinas que tú has establecido como estatuto perpetuo, como una ley para siempre, como una instrucción con la cual tú nos das la esperanza y nos muestras todo el plan que tú tienes para salvar al mundo entero. Te ruego, Señor, que en este año traigas una cosecha cada vez más abundante y que nos permita ser testigos a esta generación de lo que tú anunciaste por boca de los profetas y nos permitas en esta próxima temporada de fiestas de primavera, verano, nos permitas ver una cosecha cada vez más grande de almas, de elegidos tuyos que han de recibir el Espíritu Santo, que han de ser sellados para obedecerte, que han de ser transformados, que les has de quitar el corazón de piedra y les has de dar un corazón de carne para andar en tus mandamientos. Bendito sea, Señor, por estas santas convocaciones a las que nos has llamado y te ruego que este año sea el mejor de lo que hayamos hecho y que el próximo año sea en Jerusalén. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Su esposa se le
cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le aconseja